Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez. Señora ministra, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Yamil, y muchas gracias a ti por invitarnos. Ministra, varios temas. Primero, hoy se conocieron cifras de desempleo de año a año. Bajó. ¿Qué le pareció la cifra? Bueno, tenemos que decir que de año a año hemos bajado en la tasa de desempleo de 11.1 a 10.3. Eso es muy importante, pero también tenemos que tener claro que de mes a mes, o sea, en diciembre, aumentamos la tasa de desempleo y la aumentamos de 9.3 a 10.2. Esto de verdad que es preocupante, pero también nos muestra lo que es la incertidumbre que hay también a nivel mundial, porque hemos tenido causas externas que han impactado nuestra economía en términos generales. Pero incertidumbre, ¿por qué, señora ministra? Bueno, pues hay una incertidumbre porque tú sabes que todas las causas que se están dando, por ejemplo, como la alza de interés en los Estados Unidos, como la guerra que se está viviendo en Ucrania, tiene impactos directos en los componentes de la economía colombiana, sobre todo el valor de los agroinsumos, de los fertilizantes. Pero la otra cifra que me parece importante, Yamil, es la tasa de informalidad. No, pero perdón, ministra, antes de pasar a ese tema, con todo respeto. Esta incertidumbre no puede ser también consecuencia de la no claridad que tiene la opinión pública sobre la política sociolaboral del gobierno. No, porque se ha mostrado que no es solamente en Colombia el impacto, ha sido en todos los mercados de América Latina. Y tenemos que decir que esa incertidumbre que aparentemente plantea que el gobierno no tenga claro, este gobierno ha planteado claramente cuál es su política. Su política ha dicho que vamos a trabajar por un modelo de desarrollo de industrialización del país. Estamos trabajando para que el campo sea el motor de desarrollo, el trabajo rural, estamos haciéndolo. Y en materia, digamos, laboral y pensional, nos estamos preparando para llevar unas reformas que consideramos son muy importantes para que efectivamente los colombianos y colombianas nos pongamos a tono con las nuevas formas del mundo del trabajo, pero también en cómo garantizar el derecho a la pensión, cómo lo universalizamos todos los días más y más. La interrumpí, señora ministra, cuando usted nos iba a comenzar a hablar de la informalidad, que ha crecido, perdóneme la palabra, brutalmente. Sí, es decir, ese es un problema estructural que efectivamente está viviendo el país y que el gobierno tiene que dedicarse a trabajar propuestas que permitan que efectivamente avancemos hacia la formalización. Y esa formalización que nosotros estamos haciendo diferentes programas, tenemos que tener claro que cuando hablamos del empleo, el empleo significa es una política pública de empleo, que es lo que nosotros queremos trabajar. Y cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Cuál es nuestro reto y nuestro gran desafío? ¿Cómo armonizamos esa política de empleo que lleve hacia la formalización y cómo equilibramos con ese derecho al trabajo y a la seguridad social que también tiene compromisos Colombia a nivel internacional? Pero ministra, es que la gente desempleada, la gente que no tiene empleo, no lo encuentra. Como tiene que sobrevivir, tiene que refugiarse en la informalidad. ¿Cómo combatirla si no encuentran empleo? Claro que sí, Yamil, pero estamos trabajando en eso justamente. Hay programas que estamos, Colombia, por ejemplo, en 2 semanas estamos presentando la agenda de reindustrialización del país a través del ministro de Comercio, Turismo y de Industria. Estamos trabajando, el 21 de febrero presentamos la estrategia del Campesena, que es el SENA para el campo, como sirva para la formación y sirva de motor del desarrollo rural. En el Ministerio de Agricultura estamos trabajando también con el Ministerio de la Igualdad, que recién acaba de crearse. Estamos trabajando en los procesos de asociatividad, que es una manera también importante de generar empleo, sobre todo en el campo y en la informalidad, y haciendo los procesos de formalización. Tal vez no hemos visibilizado lo suficiente, pero hemos hecho ya muchos procesos. Más o menos hemos firmado unos 60 procesos de formalización con empresas y en el Estado colombiano, que estamos haciendo también un plan de formalización, porque el Estado en Colombia es un generador también de empleo. Y finalmente, Yamil, estamos trabajando bastante en los temas de reconversión laboral,
que por lo menos en sectores como el corredor minero se vuelve muy importante este proceso, y lo mismo en todo el plan del Pacífico que estamos trabajando, estamos haciendo los procesos de reconversión laboral. Pero a ver, ministra, miren, a los empresarios privados, ¿cuánto les vale? O un peso de salario, ¿cuánto significa en lo que tiene que pagarle en prestaciones y demás a los trabajadores? ¿Uno qué? 1.9. ¿1.9? 1.9. Eso lo llamó el presidente López en su momento las chucherías y avalorios. No olvido la frase. Chucherías y avalorios. ¿Hasta dónde ustedes partidarían de una gran reforma laboral para reducir chucherías y avalorios y crear así, generar empleo? Porque como usted bien lo dijo, a las empresas privadas les vale más lo que tienen que pagar al margen del salario que el salario mismo. Bueno, hay que manejar esto con mucho cuidado, mucho cuidado, porque cuando usted me habla de las chucherías y avalorios, yo podría decir que serían gastos que no serían necesarios. Pero si usted habla, por ejemplo, de los parafiscales, no son chucherías y avalorios, porque los parafiscales son el salario social de los trabajadores y trabajadoras. Sí. Otra cosa es que frente al sistema que tenemos hoy hay que hacer ajustes. Eso es. Usted podría hablar de chucherías y avalorios, por ejemplo, el sistema de protección al cesante, o sea, al desempleado. Usted sabe que yo no soy partidaria como está hoy, que estoy haciéndole un proceso de modificación y transformación, pero eso es muy importante, sí, porque es lo que estoy transformando para que sea oportuno y eficaz, no que se lo entreguen a uno cuando ya le han pasado 5 o 6 meses, que ya pierde su objetivo como tal. Entonces hay que ser muy prudente qué significa eso de chucherías y avalorios en términos del salario social, del bienestar de las familias, que son muy importantes como tal. Y el auxilio, señora ministra, ahora que usted lo menciona, ¿para el cesante se va a mantener? Sí, se mantiene, solo que lo transformamos. ¿Los 4 años? Sí, lo vamos a mantener los 4 años y el tiempo que sea necesario, porque cuando tenemos un país tan desempleado, pues cuando uno pierde, pues necesita. ¿Quién le paga a uno los servicios? Usted pierde el empleo, pero la casa sigue contando, usted tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar los servicios públicos, entonces es necesario mantenerlo, solo que lo estamos transformando para que sea oportuno y eficiente. ¿Y cómo hacer, señora ministra, para darle formalidad al informante? Es decir, le pregunto de otra manera, ¿cómo hacer para que el informante se sienta más tranquilo en la informalidad que en la formalidad, que es lo que les pasa? Sí, bueno, primero hay que decir que no es un fenómeno solamente colombiano. La informalidad es un proceso estructural de toda América Latina fundamentalmente. Pero cuando vamos a hacer eso, nosotros estamos trabajando. Primero, hay una informalidad de las empresas, entonces tenemos que formalizar empresas. Y lo segundo, tenemos que formalizar personas. Y frente a esto, por ejemplo, en el campo tenemos un nivel de informalidad mucho más grande, digamos, que en la ciudad, aunque es más pequeña es más pequeño el número de habitantes, pero en proporción tenemos una informalidad mayor. Y en la ciudad hemos bajado 2 puntos, del 59 al 57%. Eso nos anima, pero no podemos bajar las alertas, porque tenemos que seguir trabajando. Uno, hacer ese proceso de industrialización de ese país rápido, Yamil. Sí, pero es que... Y segundo, llevando a la seguridad social, porque usted sabe que la formalización, ¿qué significa? Seguridad social. Claro. Eso significa que los trabajadores y trabajadoras o quienes se dedican allí puedan llegar al sistema de seguridad social. Pero es que ahí está el problema, ministra, que los informales no se formalizan porque temen que le descuenten, le descuenten, le descuenten, le descuenten. No, si nosotros hacemos un sistema que efectivamente incentive el proceso de formalización, yo pienso que eso es lo que tenemos que construir tanto en reforma laboral como en la reforma pensional. De eso es lo que se trata, de que todos los días los colombianos y colombianas puedan tener más universalidad en sus derechos. Y lo que yo he dicho, unas empresas, me ha escuchado usted mucho esto, unas empresas fuertes, potentes, pero sin precarización laboral. Ese es el equilibrio que hoy necesitamos nosotros colocar para Colombia. Los trabajadores, señora ministra, le han pedido a usted y le han pedido al gobierno que elimine la contratación directa por 1 mes o 2 meses, sino que sea indefinido.
Las OPS. Sí, Yamil, esta es una manera de ir hacia el proceso de formalización. Esos contratos de 2 o 3 meses, a no ser que fueran estrictamente de obra y que el producto sea estrictamente de inversión allí, deben desaparecer del Estado. ¿Usted es partidaria de eso? Yo soy partidaria, lo que pasa es que no como lo han propuesto. Es decir, estoy de acuerdo, sí, pero no así. Yo pienso que hay que hacer un proceso de transición. Pero no así. Sí, pero no así. ¿Cómo es así? A ver, así es que tiene que haber un proceso de transición. En el caso del empleo público, que es donde hay gran parte de esta contratación que está violentando los derechos, lo que nosotros debemos hacer primero es cubrir las vacantes que tengamos en el Estado. Y cumplir las vacantes significa nombrar en provisionalidad a la gente o armar las plantas de temporalidad. Lo segundo que tenemos que hacer son los estudios de cargas. Los estudios de cargas tienen que ir acompañados de una viabilidad presupuestal. Y lo tercero, la meritocracia, porque nosotros estamos con la meritocracia. Es la mejor manera de avanzar y de darle también dignidad a la gente. Yo estoy aquí porque me lo gané, porque efectivamente concursé. Pero esto implica que tenemos que hacer un proceso. Sí. No es inmediato, un proceso que va más allá de 4 meses, un proceso que más o menos puede demorar entre 10 meses y 1 año. Entonces, esa es la transición que yo llamo para que efectivamente el Estado como tal, hacia el año 2024, podamos decir que... Ahora usted dice, es así. ¿Y cómo no es así? ¿Cómo no es? Haciendo unos contratos que de alguna manera están tergiversando o encubriendo la relación laboral que debe haber directa con los trabajadores, que de otra manera significa seguridad social, prestaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos programas que estamos apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas van hacia un proceso de formalización. ¿Y eso qué significa? Que van afiliando a sus empleados tanto a la pensión como a la salud como a los riesgos laborales. Y para eso tenemos un sistema de inspección y vigilancia que estamos nosotros potenciando y que estamos formalizando. Ahora, señora ministra, después de comerciales, ¿en qué va su idea de el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Señora ministra, ¿en qué está su propuesta de que el recargo nocturno se cobre o se pague desde las 6 de la tarde? Bueno, tal y como lo he expresado públicamente, también hace parte de este proyecto de reforma laboral que estamos trabajando, del regreso a la jornada diurna y la jornada nocturna. Y como se lo he planteado al país, este es un proceso simplemente de justicia laboral. He dicho con claridad de que la jornada diurna vuelve a ser de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la nocturna de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, con los impactos que traen. ¿Y cuáles son los impactos? Pues lógicamente las horas extras, el recargo nocturno y también lo que significa el pago de los dominicales y de los festivos. Esta es una reforma que se hizo con la Ley 789 del 2003, donde a cambio de generación de empleo se recortaron unos derechos de los trabajadores. La ley misma trae un artículo que dice que si no se cumple con las metas, la ley sería transitoria. Pues de 18 años después no se cumplieron las metas y la ley sigue allí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es devolver esos derechos de los trabajadores y trabajadoras para que efectivamente armemos un punto de equilibrio hacia las propuestas que queremos de ahora en adelante. Es decir, el día vuelve a ser el día y la noche con sus impactos para los trabajadores. Si usted quiere trabajar más, trabaje más, pero que le paguen más, claro, que le paguen las extras y nocturnas. Y nocturnas también, claro. Pero eso va a ser un proyecto de ley o una resolución. Está en el proceso, lo llevo directamente en el proyecto de reforma. Este proyecto que vamos a llevar al Congreso, trabajarlo y construirlo lo más discutido posible. Esto va a ayudar a que... Lo más acordado, yo diría, y por lo menos identificando cuáles son los puntos que nos acercan y cuáles son los puntos de la diferencia. Entonces, esto va a permitir que haya un debate más tranquilo, más sólido y que de verdad podamos dotar al país de los elementos que le permitan que vayamos hacia el cumplimiento y el desarrollo de la Constitución Política Nacional. Hago mucho énfasis en el artículo 53, que usted conoce muy bien, que da los principios con los cuales debe actuar en Colombia el proceso de relaciones laborales, que es garantista, donde habla de los convenios internacionales, de la OIT, de las jurisprudencias, de la estabilidad laboral, del derecho de favorabilidad
inexorabilidad, del derecho de progresividad, entre otros. Pero también hay otros artículos, como el artículo 56, que es el que da el derecho de huelga. En Colombia todavía esto no está claro, porque el derecho de huelga en los servicios esenciales no los ha definido el Congreso de la República. Entonces, aquí llevamos unas propuestas que estamos construyendo, esto qué significa, y ahí ha sido muy rico el debate, porque estamos tripartitamente, están los trabajadores con sus centrales, están los sectores empresariales y está el gobierno. Entonces, vamos a trabajar para que ese artículo que vamos a radicar el 16 de marzo pueda de verdad avanzar y llevar temas mucho más profundos y mucho más claros para que el Congreso pueda cumplir mejor su papel. Pero, señora ministra, en este momento hay dos comisiones tripartitas, digamos. Sí. La comisión que busca un acuerdo sobre pensiones, sí, y la comisión que busca un acuerdo sobre reforma laboral. Sí. Parecería que en la reforma laboral, en la comisión, hay mucho más desacuerdo que en la reforma pensional. ¿Cuál es la posición de los trabajadores en la reforma pensional? Bueno, en la reforma pensional, yo quiero decir primero que hay un avance cualitativo para el país, porque ya todos estamos de acuerdo en que va a ser una reforma de pilares. O sea, en eso ya hay como un consenso, podemos decirlo, ¿ya? ¿En qué le da se mantiene? No, es de que son los sistemas de pilares. El pilar solidario, un pilar contributivo y un pilar que yo llamo complementario. En el pilar solidario todos estamos de acuerdo. En el pilar contributivo es donde está el debate profundo. En ese pilar contributivo, las centrales obreras lo que nos piden es que no haya sistema de ahorro individual, sino que en el pilar contributivo sea solo público, o sea, solo Colpensiones. Perdona, pero ¿acabando los fondos? Sí, acabando los fondos. Es lo que a nivel del contributivo público. ¿Trabajadores piden acabar los fondos públicos? En el contributivo, los fondos privados. Y quedaría un pilar, ellos plantearían, es que quede un pilar de ahorro, digamos, voluntario, que sería el que harían los fondos de ahorro privados. ¿Y qué proponen los empresarios? Bueno, los empresarios están proponiendo también, digamos que propuestas que son para hacer ya el articulado. Ellos en el debate nos han presentado, por ejemplo, que debe haber un sistema de la Colombia Mayor mejorado, los BEPS pero mejorados, y nos colocan un sistema que yo llamaría el sistema contributivo. Nos lo proponen como un sistema de ahorro, y ese sistema de ahorro sería manejado tanto por públicos y privados, es decir, en la esencia es que Colpensiones se vuelva un fondo de ahorro también individual, y de esa manera pues la administración sería a través de fondos. Para nosotros esa es una propuesta, y finalmente proponen otro pilar que sería de ahorro voluntario. En síntesis, colocarían un sistema contributivo de ahorro obligatorio, ¿ya? Donde sea administrado por públicos y privados, todos en fondos de ahorro, solo un fondo de ahorro público y unos fondos de ahorro privado. Y un tercer pilar que sería el de ahorro voluntario. Esa es la propuesta que han colocado, digamos, sobre la mesa para empezar a discutir y trabajar. Y el gobierno presenta otra propuesta. Nosotros lo que estamos pensando primero es cómo universalizamos el derecho, y para eso estamos planteando un pilar solidario. Recuerden que esta propuesta nace de que el presidente de la República ha dicho que para esos 3 millones de colombianos que hoy no tienen ninguna posibilidad de un ingreso, se les dé un ingreso de 500.000 pesos. Es lo que planteó. Si no han cumplido las condiciones, o sea, si no han tenido acceso a una pensión. Es decir, un subsidio universal. Un subsidio universal. Esa es la propuesta, digamos, que ha hecho el presidente. Desde luego que para hacer esta propuesta, nosotros vamos entonces al sistema de pilares. ¿Y esto qué pasa? Que claro, en el pilar solidario todos estamos, ya es configuración, y nosotros colocamos un sistema contributivo. En ese pilar contributivo, que es nuestro segundo pilar, es donde hay un gran debate, porque nosotros estamos planteando un sistema híbrido, es decir, que se haya una contribución, una cotización hasta 4 salarios mínimos en el sector
público, o sea, en Colpensiones, y de 4 salarios mínimos en adelante al sistema de ahorro individual, que es, digamos, es voluntario. O sea, que todos los trabajadores de Colombia, ganen mucho o ganen poquito, hasta 4 salarios mínimos ahora, cotizarían en Colpensiones, y de 4 salarios mínimos en adelante, lo que les quede, irían al sistema de ahorro individual. Y luego ponemos un pilar complementario que es de ahorro también voluntario, también para que los trabajadores y trabajadoras que tengan o los que ganen mucho más puedan ahorrar también voluntariamente. Pero el asunto es, ¿y qué reciben los que no tienen empleo? Pues claro, eso implica que tiene que haber, por eso yo he dicho que el empleo es una política pública, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Mira, Yamil, en ningún país del mundo a punta solo de ahorro se puede mantener las pensiones. Ahí eso tiene que ser un trípode, tiene que estar el ahorro, desde luego, la cotización, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y señora ministra, mi pregunta final, ¿de dónde saca el gobierno fondos para crear ese subsidio a todos los que no tienen empleo? Bueno, Yamir, aquí hoy tenemos que mirar ¿cuál es el problema central? El problema central es que hoy tenemos 2 sistemas o 2 regímenes, como lo quieras llamar, el público y el privado. Sí. Uno que tiene muy pocos afiliados, que es el público, y muchos pensionados. Tiene 6 millones, casi 7 millones de afiliados y tiene 1.500.000 de pensionados. Sí. Y otro sistema que tiene muchos afiliados, más de 18 millones, y solo muy poquitos pensionados, que son 294.000. Nosotros tenemos que hacer un sistema que fluya. Por eso estamos proponiendo un sistema híbrido que permita que efectivamente el primer pilar es solidario, un segundo pilar contributivo, fortalecido con la cotización sobre 4 salarios mínimos, y de ahí en adelante voluntario al sistema de ahorro individual. Esto tiene un impacto ¿sobre quién? Sobre los 4 fondos de ahorro. O sea, esto impacta Porvenir, impacta Protección Sura, impacta Scandia, impacta... Sí, todos los fondos los cuatro, son 4 fondos que son impactados. Y desde luego, la discusión que está es en esa parte del segundo pilar. ¿Cómo es? ¿Cuánta gente se viene, pero con cuánta platica? Sí, porque si no, no vamos a poder... Y el presupuesto general de la Nación hoy tiene 18 billones la puerta del sistema para poder mantener las pensiones, el hueco que hay de pensiones. Entonces, si nosotros hacemos que esto fluya, esos 18 billones no los vamos a sacar del sistema, pero sí podemos entonces profundizar para que esos 3 millones de adultos mayores que no tienen nada puedan gozar de este subsidio. Ministra, si no lo van a sacar del sistema, ¿de dónde lo sacan? Pues sale del presupuesto general de la Nación. Y poco a poco vamos a ir haciendo que el sistema funcione. Pero no van a buscar que los fondos privados contribuyan a financiar a Colpensiones. Pues claro, cuando hacemos nada más, cuando tú cambias el pilar de contribución, ahí ya hay un punto de achatamiento claramente de lo que significan los fondos privados. Eso ya es un punto. Por eso la mayor discusión está ahí. Que eso es lo que no aceptan. Que eso es lo que no aceptan, porque ellos nos están proponiendo es un sistema de ahorro general que pueda ser administrado por públicos y privados, es decir, que Colpensiones se vuelva un fondo de ahorro más. Nosotros decimos, no, hagamos un sistema híbrido donde fluyan, y sí, viene la gente, pero viene con una platica. ¿Cuánta? Pues eso es lo que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo en la mesa. ¿Y eso va a ir a ley? Eso va a ley, esa es la propuesta de reforma. Es decir, el cambio de la reforma pensional es, 1, al sistema contributivo general. Aquí no vamos a tocar los regímenes de las fuerzas militares, ni de los maestros, nada de eso, solo este general, es lo primero. Lo segundo, no le tocaremos un peso de los ahorros a la gente. Recuerden que hoy los sistemas de ahorro privado funcionan por el criterio de portafolio, y el portafolio tiene 3 principios, el de la rentabilidad, el de la liquidez y el de la seguridad. Esos son los elementos con los que juegan. Eso no significa que usted tiene su platica ahí ahorrada y está ahí en una bolsita esperando a que usted se envejezca y se la den. No, eso mientras tanto está invertido, que esté produciendo, que está capitalizando, y de esa manera, cuando usted cumpla los requisitos, se lo van devolviendo en cómodas cuotas mensuales, digámoslo de esa manera. Lo que nosotros estamos aquí hoy proponiendo, que es en el sistema de reparto que tiene hoy, es que se trabaja hacia allá, subsidiamos toda la parte del pilar solidario, y de esta manera vamos ampliando con un periodo de transición
poco a poco los recursos que permitan que efectivamente el sistema empiece a ser un sistema solidario y compensado. Eso es lo que estamos haciendo. Significa, y perdóneme, ya que me largue un poco, es que necesitamos que los jóvenes entren a la cadena productiva. Generamos empleo para que la gente pueda cotizar y fortalecer y hacer potente este sistema. Ardua labor la que espera. Sí, no es sencillo, pero lo estamos tratando con mucho rigor técnico. Sabemos que es un tema de mucha sensibilidad para el país, pero sobre todo de mucha responsabilidad para todos y todas. Que tenga mucha suerte. A usted, muchas gracias. Y muy amable, ministra, por su visita. A ustedes. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.